Apocalipsis 20 ha sido uno de los textos de mayor discusión en los últimos 2 siglos. Puedo decir de que no es una discusión de toda la era cristiana, sino que ha sido más bien de estos 2 últimos siglos a causa de las novedosas interpretaciones contemporáneas de la Iglesia. Ahora, ya hemos venido haciendo un estudio de la escatología detallado y este es uno de los pocos textos oscuros y figurados que hemos tomado en este estudio y creo que era el orden. Hoy sí que me es necesario hacer un recuento que quiero hacer pero muy rápido. Me van a perdonar si voy a hablar rápido. Yo soy una persona que habla rápido, siempre procuro moderarme porque estoy acostumbrado a hablar muy rápido, pero en este recuento voy a tener que hacerlo para no gastar mucho tiempo del que tenemos para la enseñanza de Apocalipsis 20, hoy de manera general. Entonces, tenemos la doctrina del reino y estuvimos hablando qué pensaban en el Antiguo Testamento y qué pensaban también del reino en la enseñanza de los evangelios. En cuanto al Antiguo Testamento vimos estos pasajes, pero añadimos de Mateo, Lucas, y también estuvimos añadiendo un texto, como ven ustedes en la parte inferior de Mateo 11, 1 al 6. Aunque estamos hablando del Antiguo Testamento y citamos 3 textos del Nuevo, la razón es porque estamos hablando de Juan el Bautista y él es el profeta o el último profeta de este antiguo pacto. Por eso se encuentra en ese grupo. En relación a eso, tomamos Mateo 13, 1 al 52, que es la enseñanza del reino que presenta Jesús en este evangelio, en este evangelio Mateo es registrado en el capítulo 13. Ahora, vimos que la enseñanza general del Antiguo Testamento es una sola venida de Cristo. Ellos esperaban el día del Señor, el día de juicio, cuando Él vendría y sometería a todos los imperios, a todos los reinos y dominaría todo este mundo. Ellos no estaban viendo como nosotros vemos hoy el reino, pues obvio tenían una visión un poco más corta que la nuestra. El Nuevo Testamento no había sido escrito, nuestro Señor no había aparecido y por lo tanto no había aún claridad acerca de estas cosas. Pensaban un Cristo conquistador que eliminaría a todos los infieles y derrotaría militarmente a todos los reinos de la tierra, una interpretación que habían hecho de Daniel, Isaías, de Zacarías y otros textos del Antiguo Testamento, y la idea de Juan el Bautista incluso es de que había llegado el hacha para cortar los árboles desde la raíz y echarlos al fuego, una imagen de juicio inmediato. Por eso señalamos en el Antiguo Testamento el tiempo era finalizado con la parucía y entraban al reino eterno de Cristo. Ellos no lograron diferenciar entre primera y segunda venida de Cristo. En tanto, nosotros vimos en el Nuevo Testamento, de acuerdo a la enseñanza de Mateo 13, de que Cristo vino a sembrar y luego vendrá a cegar primera y segunda venida, y luego ahí sí la venida del reino. Eso fue la enseñanza general de capítulo 13 de Mateo, pero recuerdan que fueron más cosas que esas. Ahora, acá en este Mateo 13 vimos 3 primeras parábolas que fueron las de los 4 terrenos, el trigo, la cizaña y la red, y esas nos hablaban precisamente del reino en 2 fases. También estuvimos viendo la expansión del reino en la semilla de mostaza y en la levadura, que nos habla de, una vez establecido el reino, cómo este reino va a expandirse, que sería el equivalente a la mitad del texto que vamos a mirar hoy. Vayan pensando en Apocalipsis 20. Lo anterior, lo que estamos hablando anteriormente, es la venida de nuestro Señor para sembrar, para resembrar inicialmente. Esto nos habla de la primera parte de Apocalipsis 20, esto nos habla de la segunda parte, donde el reino entra en expansión, y vimos también la parábola del tesoro y la perla, donde el reino ya está presente, es muy valioso, pero está escondido, y aquel que quiere este tesoro debe vender y entregar todo lo que tiene por obtenerlo. Ahora, comparamos la enseñanza de Cristo, Pablo y Juan en relación a esto, y acá tenemos los 3 textos claves para la enseñanza del reino. Mateo 13, 1 Corintios 15, que espero no lo hayan olvidado tampoco, hoy se leyó un poco de eso, y Apocalipsis 21 al 10. Sé que todo estudio escatológico debe añadir Apocalipsis 20. Si yo no lo tocara, seguramente ustedes verían como que quise evadirlo o como que este estudio no estuvo completo. Claro que debíamos llegar hasta acá. Ahora, hemos tenido claro esta figura de cómo el reino es establecido en la primera venida de Cristo. Acá en la cruz se establece el reino, pero que se consumará en la segunda venida de Cristo. Pero dijimos que en la primera venida de Cristo, Cristo derrotó el pecado, la muerte y Satanás, pero también dijimos de que la consumación o en la segunda venida
el pecado será destruido, la muerte será destruida y Satanás también será destruido, ya va a ser de una cuestión definitiva. Por eso señalamos, y esto es importante hoy, debía haber tomado una captura completa, pero miren esa mano atada, por decir que es la de Satanás, y hablamos de la victoria de Cristo a la luz de todos los pasajes que están en la columna izquierda, y a la derecha dijimos que Satanás ya fue en el pasado, no será, ya fue atado, ya cayó, ya fue juzgado y fue echado fuera, ya fue despojado y derrotado, ya fue destruido, ya fue deshecho en sus obras, y él que tenía la potestad de la muerte, pues le fue quitada porque la muerte fue vencida por Cristo. Eso en su primera venida. En la primera venida de Cristo estas cosas ocurrieron. Para hoy nos va a ser muy pertinente esta diapositiva, no la olviden porque a esto se refiere a Satanás atado en este capítulo 20. Ahora, vimos de que en el siglo presente Cristo viene, muere y resucita, y que vendrá en la segunda venida, y que en su segunda venida resucitará tanto a las ovejas como a los cabritos. Una sola resurrección, atentos, una sola resurrección, porque hoy necesitamos esto para interpretar Apocalipsis 20. Una sola resurrección, tanto de justos e injustos, y de inmediato viene el siglo venidero. Nos faltó un dato acá, claro que sí, está en la siguiente diapositiva. Cuando Cristo venga por segunda vez, dijimos que pasarían estas 10 cosas: el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección corporal de los santos, de los impíos, el juicio final, la muerte será destruida, el pecado será destruido, Satanás será destruido, la tierra será quemada y deshecha, la creación de los cielos y la tierra nueva, y el establecimiento del reino eterno de Cristo. 10 cosas por lo menos ocurrirán. Por lo tanto, afirmamos que Cristo vino, resucitó, ascendió, y cuando venga será también el día del juicio. Claro, ¿para qué resucitó? Una sola resurrección a justos e injustos, pues para el juicio, y de inmediato el siglo venidero. Y nos estamos preguntando, ¿y el milenio entonces dónde está? ¿Dónde cabe el milenio? Porque lo que nos señala las escrituras, con muchos textos que ya hemos revisado, es que Cristo viene y de inmediato hay resurrección y hay juicio. Y si hay resurrección y juicio, entonces, ¿dónde cabría el milenio? No cabe acá en nuestra figura o en la escritura, no cabe de manera literal. Ahora, de que si fuera después de la venida de Cristo, sería vergonzoso en realidad enseñar eso si comprendemos el Evangelio, porque una vez viene Cristo, derrota de manera definitiva, de acuerdo a 1 Corintios 15, el postrer enemigo, el último enemigo, que es la muerte, y por lo tanto, después de la segunda venida de Cristo no habría más muerte, no habría más pecado y no habría más enemigos, pero en el milenio ustedes saben de qué se señala precisamente esas 3 cosas todavía, y al final habrá un levantamiento en ese milenio, en esa interpretación literal que se ha dado, lo que es completamente absurdo, porque entonces la segunda venida de Cristo y la consumación del reino no sería la consumación del reino, y por lo tanto Cristo tendría una obra incompleta e inconclusa. ¡Qué enseñanza tan perversa! El Evangelio es pisoteado por una interpretación como esta. Ahora, vimos Juan 12:48, como de manera sencilla nos señala la resurrección y el juicio el mismo día también, y con estos textos de Hechos 17:31, el texto de Romanos capítulo 2, versículos 5 al 10 y versículo 16, como el juicio será el mismo día para justos e injustos, ovejas y cabritos. También vimos Mateo 25:31 al 46, la misma idea, segunda Tesalonicenses 1:7 al 10, tenemos segunda a Timoteo 4:1 y versículo 8 y Tito 2:13, todos nos señalan la misma idea o la misma enseñanza. Por lo tanto, afirmamos que el juicio final es al final del siglo presente, y si es al final del siglo presente es porque una vez viene el juicio ya hay siglo venidero, y nos volveríamos a preguntar, entonces el milenio ¿dónde está? No podría ser literal, volvemos a decirlo. Mateo 13:40-43 nos señala la parucía y nos la señala como el día del juicio, el día del juicio. Entonces dijimos que el día del Señor es el día del juicio y el inicio de la nueva creación. Esa fue la afirmación, y según Pedro, segunda epístola, capítulo 3, versículo 7 al 13, estuvimos viendo cómo el día de la venida de Cristo será el mismo día en que los cielos sean deshechos y también tengamos una nueva creación, el mismo día de la parucía. Entonces, acá entramos en nuestro punto del día de hoy. Hablé rápido, pero tocaba para poder entrar acá.
Lo que sí quiero es que tengan en cuenta todo lo que hemos venido hablando en relación a la escatología, nuestra esperanza. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo interpretar entonces este texto de Apocalipsis 20? O este texto apocalíptico que es representado con los 4 jinetes del Apocalipsis desde el principio de este estudio. Entonces, ¿cómo interpretamos? Nos preguntamos acá, ¿debemos contraponer los evangelios y las epístolas al Apocalipsis? ¿Es que se contradicen los evangelios y las epístolas con el Apocalipsis? Es decir, Jesús y los apóstoles dicen una cosa y el apóstol Juan enseña una diferente. Pues claro que no. Sería un error pensar de esa manera, porque saben ustedes la unidad de las escrituras y la cohesión que tiene la palabra de Dios desde la primera hasta la última etapa. De hecho, enseñar un milenio literal es pisotear el evangelio en realidad, porque Cristo vendrá a consumar y no habrá enemigo después de la segunda venida de Cristo. No habrá muerte, no habrá pecado, no habrá otro enemigo más. Pensarlo así es pisotear en realidad la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga por segunda vez, todo será consumado, el reino será consumado. Entonces no podemos oponernos, pero entonces debiéramos preguntarnos, fíjense en ustedes, ¿los textos literales y claros interpretan los figurados y oscuros? Es una pregunta. Los literales y claros, evangelios y epístolas, textos muy claros que hemos tomado, ¿deben interpretar a estos textos figurados y oscuros? ¿O debe ser al contrario? ¿Qué dicen ustedes? ¿Los textos figurados y oscuros interpretan los literales y los claros? ¿Cuál sería la respuesta? Díganme ustedes. Hoy precisamente estaba en el colegio, estábamos en una capacitación y un profesor me vio en un momento de descanso leyendo, me preguntó qué leía y le comenté acerca del estudio que estaba realizando. Él se sentó muy interesado y estaba yo en esta diapositiva revisando unos textos y él me preguntó cuando miró la parte superior e inferior de esto y dijo, pues el orden es el de abajo, ¿cierto? Los textos figurados y oscuros deben ser interpretados a la luz de los literales y claros, ¿verdad? Yo le dije, claro que sí, claro que esa es la idea. ¿Será que nosotros debiéramos en realidad interpretar este Apocalipsis y a la luz de este texto interpretar la Biblia, o interpretamos este Apocalipsis a la luz de todas las escrituras? Lo podríamos decir de la siguiente manera. Tenemos de este lado textos en prosa literaria, evangelios y epístolas. Eso es lo que hemos leído, textos en prosa literaria. O sea, textos literales o directos que nos dan el mensaje de frente y con claridad, sin figuras retóricas que nos hagan compleja la interpretación. Tenemos textos claros, como el de Mateo 13, como el de 1 Corintios capítulo 15, como los textos de la resurrección de Juan capítulo 6 o el capítulo 8. Bueno, estuvimos viendo muchos textos claros, literales, en prosa literaria, muchos textos además. De este lado tenemos Apocalipsis 20, un texto en literatura apocalíptica. Quiere decir, un texto figurado y altamente alegórico. Además, un texto, honestamente, hay unas partes oscuras. Apocalipsis 20 tiene algunas partes oscuras que ha traído, incluso dentro de reformados, algunas interpretaciones diferentes, no en cuestiones trascendentales, pero en pequeñas cosas siempre hay diferencias en la interpretación, precisamente porque es un texto oscuro en alguna de sus partes, y además es un solo texto. Vuelvo y pregunto, ¿debemos interpretar Apocalipsis a la luz de los evangelios y las epístolas, o debemos interpretar todos los textos, muchos textos claros, literales, en prosa literaria y demás, interpretar todos estos textos a la luz de un solo texto, un solo pasaje que es apocalíptico, figurado, alegórico, oscuro y además un único testigo? Creo que ustedes tienen la respuesta, ¿verdad? Ya lo están pensando. Lo absurdo que es tomar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, tomar las enseñanzas de Pablo, tomar las enseñanzas de Pedro y aún las del mismo apóstol Juan en sus epístolas acerca de la escatología, textos claros, muchos textos en prosa literaria, y todos
transformarlos y adaptarlos a una interpretación literal de Apocalipsis 20, cuando el texto es oscuro, cuando es un único texto, cuando es figurado, cuando es alegórico, pues es completamente absurdo. Es como decir, busca el alfiler, por favor. Entonces lo que hacemos es apagar la luz, apaguemos la luz para buscarlo. No, ¿cómo vamos a interpretar la escatología de la escritura a la luz de un solo pasaje? Claro que no es el orden, no es el orden, pero es lo que ha hecho la iglesia contemporánea en el último siglo, interpretar la Biblia a la luz de un solo pasaje. Ahora, ya viendo las diferencias que hay entre esto, quiero irme con varias cuestiones pertinentes al texto de Apocalipsis. Lo primero, en cuanto al orden de la visión. Versículo 1, versículo 4, versículo 11, versículo 12. No voy a hacer un estudio como estamos acostumbrados en las predicaciones, versículo a versículo, con detalle. No, este va a ser un estudio comparativo de Apocalipsis con lo que ya hemos visto hasta ahora. Entonces, en cuanto a Apocalipsis 20, quiero que vean lo siguiente. Voy a agrandar un poco la letra acá. Voy a irme a Apocalipsis. Estaba leyendo un texto hace un momento, preciso lo había dejado lejos. Acá está. Yo he señalado el texto con varios colores ya que nos van a permitir una mejor interpretación. La primera que quiero que veamos es este vi. Lo tengo en morado acá a la izquierda. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vi. Segundo, y vi tronos en el 4. En el 11, y vi un gran trono blanco. Y al final en el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Bueno, hay varias cosas acá. La verdad hay tanta información que no saben cómo he estado pensando y por dónde inicio, Pues decidí iniciar por acá, el orden de la visión. Fíjense el 1, 4, 11 y 12. 4 veces nos habla de una visión. De hecho, ya nos lleva a pensar de que si es una visión, no puede ser literal, porque estamos hablando de una visión y las visiones son de carácter alegórico. ¿Cuánto quisiera darme la vuelta por textos alegóricos como los del Antiguo Testamento, donde veían algo y precisamente la interpretación no eran directamente las palabras que se estaban señalando? Pero les recuerdo uno, por ejemplo, el caso de Daniel, capítulo 7, donde él ve las bestias. Y él mismo tiene que preguntar, vi una bestia, era de esta forma, vi la segunda bestia, era de esta forma, y la compara con 4 animalitos, y luego dice más adelante que vio y no entendió, y tuvo que pedir la interpretación de eso, y resulta que el ángel le dice, bueno, las bestias son reinos y reyes, y uno dice, entonces no eran en realidad bestias, eran reinos. Ya entiendo la idea. Lo que señala el lenguaje figurado. Las visiones tienen un lenguaje figurado. Por lo tanto, yo añadí acá varias cosas que debiéramos preguntarnos si es literalmente una llave para abrir el abismo, así como la mitología griega, donde hay un Hades y hay un Tártaro donde encierran los titanes, y la puerta de los titanes del Tártaro, una puerta adamantina infranqueable, tiene una llave para no ser abierta, para que los titanes no se salgan. Entonces, estamos hablando de mitología donde encerramos al diablo en un abismo que tiene una puerta con una llave, y además le echamos una cadena literal para atar a un ser espiritual. Un dragón es en realidad un dragón, es en realidad una serpiente, figuras que ha usado la escritura para referirse claramente que es el diablo y Satanás. Esto nos señala un lenguaje alegórico, llave, cadena, dragón, serpiente, abismo, sello, un lenguaje alegórico. Entonces él ve acá inicialmente y luego en la segunda sesión va a hablar nuevamente de una visión distinta acá a la primera parte, porque esta es la división del texto, versículo 1, 2, 3, luego tenemos el 4, el 5 y el 6, y luego saltamos del 7 al 10, 13 secciones acá. Y ya más adelante se van a dar cuenta cómo lo hemos dividido. Entonces, luego tiene otra visión, pero añade, y vi, ese y vi es después de esto, vi tal cuestión. Y eran los santos
sentándose para juzgar y para reinar. Y después, fíjense que después del milenio se va a presentar el juicio ante el gran trono blanco. Hasta el premilenarista lo reconoce, dice que el juicio ante el trono blanco es lo último que ocurre, pero nosotros ya vimos de que evidentemente es lo último que ocurre, pero es el mismo día de la resurrección y el mismo día de la venida de Cristo. Entonces por eso dice finalmente, y vi un gran trono blanco y a los muertos delante de Dios, para vivos y muertos para ser juzgados. Ya vamos a hablar un poco de estas expresiones. Entonces, no, el texto de Apocalipsis 20 nos señala que primero es el milenio y que luego es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Verdad? Estamos haciendo una interpretación sencilla del texto. El texto me dice, primero es el milenio y luego es el juicio ante el gran trono blanco. No hay alguien que me diga que no. Sé que hasta el premilenarista, el dispensacionalista, yo fui dispensacional, yo enseñé también el dispensacionalismo mucho tiempo con el hermano Erwin, aficionadísimos a eso, queríamos ser hasta maestros de dispensacionalismo y premilenarismo, muy convencidos de eso, y recuerdo que yo también decía, primero el milenio, claro, ahí está en el texto, luego el juicio ante el gran trono blanco. Bien. Pues la deducción es muy buena y la escritura nos enseña lo siguiente, de acuerdo a lo que hemos venido hablando. He construido un silogismo, a mí me gustan los silogismos o los argumentos. Un silogismo es un argumento de 3 premisas. Entonces, señalé el argumento así, en 3 premisas. Si el milenio es anterior al juicio y el juicio es el día de la segunda venida de Cristo, entonces el milenio es antes de la segunda venida de Cristo. Repase el argumento y es de acuerdo a la escritura. Si el milenio es anterior al juicio, de acuerdo a Apocalipsis 20, si el milenio es anterior al juicio y el juicio es el día de la segunda venida de Cristo, como ya lo vimos, entonces el milenio es antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quién me va a decir que no? ¿Lo están pensando? Quiero que lo revisen nuevamente porque ya estuvimos hablando de eso. El texto nos presenta primero el milenio, luego el juicio. Eso es obvio para todos los cristianos. Pero ya comprobamos con la escritura que el día del juicio es el día de la resurrección y es el día de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, o sea, el milenio es antes de la segunda venida de Cristo. Y estamos esperando la segunda venida de Cristo, porque cuando venga habrá resurrección y juicio final. Pueden discutir con el argumento, pero es el argumento de la escritura. Eso es lo que hemos visto hasta acá. Una vez más, para continuar, si el milenio es anterior al juicio y el juicio es el día de la segunda venida de Cristo, entonces el milenio es antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, estamos en el milenio. No, le añadí una premisa más. Por lo tanto, estamos en el milenio. O podríamos decir, por lo tanto, el milenio no puede ser literal. De ninguna manera. No puede ser literal. Ahora, recuerden que esto que estoy diciendo está fundado en las 2 clases anteriores. En la anterior hablamos del juicio y en la antepenúltima estuvimos hablando de la resurrección y comprobamos cómo resurrección y juicio son el día de la venida de Cristo. Piensen que la interpretación habitual del cristianismo contemporáneo nos ha enseñado que el milenio es después de la segunda venida de Cristo. Que de por sí ya dijimos que es volver a poner muerte, volver a poner pecado y volver a poner otros enemigos postreros después del postrer enemigo, que sería la muerte, cosa que es completamente incoherente con las escrituras. En cuanto a la resurrección, versículos 25 y 6, revisemos qué nos dice el versículo 20, 5 y 6. Volvemos a nuestro texto acá. Estamos aclarando algunas cuestiones sin haber entrado todavía en materia. Estamos mirando de manera general.
Otra complejidad en la interpretación del texto ha sido la segunda sección, porque en la primera nos habla de cómo Satanás es atado. Entonces vemos que con una llave que bajó un ángel con una cadena, prendió al dragón o la serpiente antigua que es Satanás y lo arrojó al abismo y cerró la puerta y le puso sello. Y el propósito para que no engañase, cosa que ha sido bien ignorada en la interpretación de este texto. 2 veces aparece para que no engañase y nuevamente saldrá a engañar. Entonces, para que no engañase más a las naciones. Y cumplidos 1000 años debe salir. Claramente el tema del texto es el reinado milenial, podríamos llamarlo así, o los 1000 años, porque versículo 2, 1000 años, versículo 3, 1000 años, versículo 4, 1000 años, versículo 5, 1000 años, versículo 6, 1000 años, versículo 7, 1000 años. Oh, qué énfasis de este texto en señalarnos 1000 años, 1000 años, 1000 años, 1000 años. Yo habría querido dejarlo en naranja también para pensar si en realidad estamos hablando de algo literal o estamos hablando de algo figurado y alegórico. Pero preferí dejarlo de otro color para que pudiéramos contar cuántas veces aparece en el texto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces aparece la palabra 1000 años y aparece dentro de estas expresiones que tendríamos que entrar a determinar. O esta es literal, esta es alegórica. ¿Cómo sabemos que esta sí debe ser interpretada así? ¿Cómo sabemos que esta no? ¿Por qué literalmente sí 1000 años, pero por qué una cadena no? La cadena sí no es literal. Entonces han sido juegos en esta interpretación. Pero en medio de estas palabras, en la segunda sección aparece esta otra parte compleja. Escuchen, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y dice, vi las almas de los decapitados por causa, punto y coma. Quiero que vean entonces que los que reciben la capacidad o facultad de juzgar son los decapitados. La razón es porque un punto y coma siempre me lleva a una misma idea expresada en otras palabras. Entonces me añade, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos. Y dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces tenemos la palabra reinar. Entonces dicen, oh, bueno, ahí está la cuestión del reino, el reinado milenial. Pero fíjense que nos dice que ellos vivieron y reinaron. Y estamos hablando de los decapitados. Entonces empezamos ya con una complejidad acá. Vivieron, ¿a qué se refiere con vivieron? Porque pues están muertos, ¿no? Decapitados. Ahora nos añade acá abajo, en el 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, esto es lo que ha llevado a que muchos digan 2 resurrecciones. ¿Se dan cuenta? Hay 2 resurrecciones. Primero, los que son de Cristo. Vea, ellos, los que son de Cristo, ellos, dice acá que vivieron. Pero acá nos dice luego, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta. Lo que quiere decir es que unos son resucitados y otros no. Y enseguida dice que no vieron hasta que se cumplieron 1000 años. Claro, la resurrección final, para el juicio final, porque el juicio está acá adelantico, véalo, ahí se lo pongo, ahí está el juicio. Entonces, claro, ellos no van a resucitar sino hasta el final, repito, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta, quiere decir de que unos vivieron, otros no, por lo tanto hay 2 resurrecciones. ¿No es esa interpretación algo completamente absurdo? Porque ya vimos con textos, varios textos, muchos textos, textos claros, textos que están en una prosa literaria sencilla, sin metáforas, sin alegorías y demás, donde se enseña una sola resurrección. Vamos a voltear todas las escrituras por una inferencia, por una interpretación de un solo pasaje apocalíptico, con caracteres alegóricos, figurados. Mediten ustedes en qué lógica es interpretar la Biblia a la luz de una expresión y vivieron y reinaron, pero los otros no volvieron a vivir hasta. Por eso vamos a transformar todas las enseñanzas de Cristo que dice de que Él resucitaría a los suyos en el día postrero, o sea, en el último día,
Por eso vamos a pisotear las enseñanzas de Cristo que dice de que todos oirían sus voces en los sepulcros y todos se levantarían, unos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Por eso vamos a pisotear aún la enseñanza de Daniel que nos habla de una sola resurrección, en la que se levantan de inmediato para juicio. Por eso vamos a pisotear textos como los de Mateo que estuvimos revisando la semana anterior también, donde hablamos de la resurrección y el juicio el mismo día, textos muy claros por una inferencia solo porque otros muertos no volvieron a vivir, que de por sí no es muy claro esto. Y añade acá una expresión. Esta es la primera resurrección y dicen, ven primera. Si hay primera, hay segunda. Obvio, ¿no? Primera parte, si decimos primera parte, hay segunda, y esa es la segunda, entonces, donde al final levantará a los malos, entonces a los buenos los resucita primero, entonces hay que ponerlos primero y no puede ser en la segunda, bueno, pongámoslos 7 años antes, ¿dónde más los vamos a poner? ¿Se dan cuenta de dónde empiezan a salir las inferencias y una interpretación de toda la Biblia a la luz de unas pocas palabras que definitivamente no son claras? Vuelvo y repito, interpretamos lo claro a la luz del oscuro o lo oscuro a la luz de lo claro. Es que de hecho decir que interpretar lo claro a la luz del oscuro es paradójico, ambiguo y contradictorio, porque el oscuro no da luz, por el contrario, ¿verdad? Entonces, acá nos añade primera resurrección. La señalé y vuelve y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. 2 veces lo añade. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, todavía no entro en los detalles de esta parte, pero quiero que vean este otro argumento que tenemos acá. Creo otro silogismo. Si Apocalipsis 20, 5 y 6 nos habla de una primera resurrección, podemos hablar de una segunda. Todos pueden asentir y el premilenialista dirá, pues obvio, claro que sí. No obstante, los evangelios, los profetas y las epístolas nos hablan de una sola resurrección. Por lo tanto, la interpretación de Apocalipsis 25 y 6 no puede estar hablando de un orden de resurrecciones finales. Esa no es la interpretación. No es lógico, no es escritural, de que si los evangelios, los profetas y las epístolas nos hablan de una sola resurrección, no puedo voltear todas las escrituras por un solo pasaje que pareciera hablar de 2 resurrecciones. El texto claro lo maleamos y lo afectamos por la oscuridad de uno que además es un único testigo. Vamos a hacer eso en realidad. Esa es una interpretación recta, es una hermenéutica correcta de la escritura, es una exégesis correcta de la palabra de Dios. Obvio que no, ¿verdad? Obvio que no. Por lo tanto, este capítulo y estos versículos no pueden estar hablando de un orden de resurrecciones. La interpretación tiene que ser otra. Esto ya me obliga. Las epístolas, los evangelios, los profetas ya me obligan a interpretar este texto de otra manera. Que no se está hablando precisamente de una resurrección corporal, porque la Biblia solo nos enseña una resurrección corporal. Entonces ahí tenemos el segundo argumento. Además que aclaremos un poco esto de la segunda muerte. El que nace la primera vez, dije la palabra, no, todavía no debía haberla dicho. La primera resurrección me va a guardar de la segunda muerte. Y alguien dice, pero luego no dice Hebreos 9:27, que como está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, hay una segunda muerte, morimos 2 veces, si morimos 2 veces, entonces estamos hablando de reencarnación. Pues obvio que no. Porque si hablamos de segunda muerte, entonces hay una primera muerte, así como si hablamos de primera resurrección, hay una segunda resurrección. Acá señalamos la segunda muerte, porque el que resucita la primera vez no muere la segunda, pero hay que aclarar cuál es la segunda muerte, y afortunadamente el contexto acá de Apocalipsis no lo aclara. Bajemos un poco al juicio final.
Dice por acá desde el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Además que podría señalar esta palabra muertos, que fue lo que al principio tuve un poco de risa, vi a los muertos grandes y además dice pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Entonces dice, ¿cómo así va a juzgar a los muertos? ¿Los va a juzgar? ¿A los pecadores no los va a resucitar? ¿Por qué no han interpretado de esa manera? ¿Por qué esto sí lo han obviado? Porque si interpretan lo de arriba de esa forma, ¿por qué acá no me dicen, ah, la resurrección era solo de los cristianos y de los no cristianos no, porque estos van a ser juzgados estando muertos? No se refiere precisamente a eso. Es la manera de referirse a aquellos que irán a perdición. Y dice acá el 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora, recuerden, primera los Corintios capítulo 15. ¿Cuál es el postrer enemigo? La muerte, que será destruido en la segunda venida, ¿verdad? Y claro, en la segunda venida la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Quiere decir que si este es el postrer enemigo y es destruido en la segunda venida de Cristo, volvemos a reiterar. Entonces estos 10 versículos, ¿dónde quedan? Si son 1000 años literales, ¿dónde los vamos a poner? Porque la Biblia no me da espacio para ello. Si son literales, no. Pero me señala que la segunda muerte es la condenación en el lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Entonces piensen que el que ha muerto una sola vez, como dice Hebreos, y después de esto el juicio. Pero el juicio y la condenación en el lago de fuego es llamado también la muerte segunda, no porque sea una aniquilación de esas almas, como enseñan algunos, sino que me señala la condenación como la muerte segunda. Es una figura, aunque hay algunos que han interpretado esta muerte segunda, fíjense, un texto alegórico lo han interpretado como una aniquilación. ¿Y por qué ese sí no lo interpreta así el premilenarista? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Bueno, la muerte segunda no es una aniquilación del alma, sino se refiere a la condenación en el lago de fuego y azufre, que es al final, es el lago de fuego. No es solo este capítulo, resulta que si nos vamos al siguiente, por acá tenemos la Nueva Jerusalén, nos habla de que ya no habrá más muerte. Claro que ustedes ya saben por qué no habrá más muerte, ya hemos aclarado de que es el último y el postrer enemigo y estamos hablando del cielo nuevo y la tierra nueva. Fíjense las relaciones, no habrá más muerte, ¿por qué? Obvio porque se ha destruido la muerte en la venida de Cristo, que es el día final y es la introducción al siglo venidero. Acá se me está hablando de que no habrá más muerte. Y al final, en este versículo 8, cuando está hablando del juicio, dice así, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Ya vieron cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es la condenación final y definitiva de todos aquellos que rechazaron el evangelio de Cristo y que no siguieron a nuestro Señor. Por lo tanto, ahora sí díganme ustedes, para no ir a la muerte segunda o a la segunda muerte, me es necesario una primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Claro que sí. Se refiere al nuevo nacimiento, los que nacieron de nuevo, los que fueron resucitados, los que estaban muertos en delitos y pecados y que nacieron de nuevo. Aquellos nacidos de nuevo no verán condenación. De ninguna manera.
Además de que ellos, obvio, son los que reinan con Cristo. Y bueno, está por definir los 1000 años, pero ya se dieron cuenta que los 1000 años literalmente no caben en ningún lugar. No caben en ningún lugar de acuerdo a la interpretación de las escrituras. Ahora, veo que me está pasando el tiempo, yo me emociono con esto y... ¿Cuál es el orden de los eventos? ¿Cuál es el orden de los eventos? Vamos por el tercer argumento contextual. Estamos contextualizando el capítulo 20 de Apocalipsis. Además que no podemos desprender este capítulo de lo que bien enseña todo el libro de Apocalipsis. Un libro que está dirigido a una iglesia perseguida y atribulada, tal cual se encuentra también el apóstol Juan en Patmos, atribulado también, escribiendo a las 7 iglesias y hablando acerca de la victoria final de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo las palabras de Daniel: y se le dio la potestad de luchar contra los santos y vencerlos. Y estaba hablando de la cuarta bestia, el Imperio Romano, y vencerlos. Y uno dice, sí, evidentemente pasó siglo I al IV, hasta el siglo IV, en realidad año 313 definitivamente después del edicto de Milán. Solo hasta ahí se detuvo la persecución. Inició la persecución con Nerón, y estoy hablando del Imperio Romano, no la persecución que hubo en Jerusalén, que esa tenía que ver con los mismos del pueblo, pero inició con Nerón. Tito destruyó Jerusalén, la abominación desoladora que ya vimos. Luego vino Domiciano, luego vino Trajano. Tenemos también a Marco Aurelio, el gran emperador filósofo del Imperio Romano. Además de Marco Aurelio, tenemos a Septimio Severo, tenemos también a Decio, tenemos también a Galerio. ¿Cuántos emperadores persiguieron el cristianismo? Mandaron a matar a los líderes cristianos, a quemar los libros de la iglesia, a torturar también a muchos para que ya estos morían, y parece que la muerte de los cristianos era semilla, decían, entonces no los maten, tortúrenlos para saber si esa es la manera para que las personas no sigan más a Cristo. Pero todo lo que hicieron durante 4 siglos, lo único que causó fue que la iglesia creciera y se fortaleciera en medio de la tribulación. Bien, eso es lo que había dicho Daniel acerca de los días del establecimiento del reino del Mesías. Ahora nos preguntamos, ¿cuál es el orden de los eventos? ¿Apocalipsis 19 o 20? Porque estamos contextualizando este capítulo 20, Apocalipsis 19 o 20. Entonces alguien dice, obvio, primero es el 19 que el 20. Y uno dice, pues sí, ¿no? Es obvio, ¿no? Primero es el 19, luego el 20. Pero resulta que el 19 me está hablando de la segunda venida de Cristo. Entonces, alguien que interpreta literal dice, claro, vea, primera, la segunda venida de Cristo, parucía, capítulo 19, luego viene el milenio. Una interpretación literal, un texto figurado, y con eso malinterpretamos todas las escrituras. Entonces, el que interpreta de esta manera dice Apocalipsis 20, parucía, 19, perdón, parucía, Apocalipsis 20, primeros 10 versículos, 1000 años, y luego el juicio final. Ahí está el orden, facilito. Pero ese orden facilito es una malinterpretación de las escrituras, pensando que Apocalipsis es un libro cronológico, pensando de que el libro de Apocalipsis está escrito de manera cronológica, en orden, como el Evangelio de Lucas. Primero hizo esto, luego fue allá, luego estuvo en tal lugar, como si Apocalipsis, un texto de este tipo de literatura, que es bien compleja, altamente alegórica, estuviera escrito de esta manera. Pues bien, yo les voy, no se me salte, perdón, yo les voy a compartir algo por acá. Yo debí haber puesto la nota para pegárselas a ustedes. No quise dejar este argumento completo para que no fuera la tercera diapositiva muy cargada de información, pero voy a pegarles esto en el chat para que puedan ustedes meditarlo. Escuchen, que la venida de Cristo de Apocalipsis 19 se encuentre antes del milenio de Apocalipsis 20, 1 al 10 y luego el juicio hasta el 15, no señala orden cronológico. ¿Por qué?
Porque como ya vimos, la venida de Cristo y el juicio son el mismo día y por lo tanto no es posible afirmar orden cronológico. Y les planteo la idea de, se me viene la idea de que podamos revisar nosotros los siguientes pasajes. Apocalipsis 11 y 12, para comprobar de que no hay un orden cronológico. Y luego 16, 14 al 16 y 19, 19 al 21. Es una buena manera de mostrar de que el Apocalipsis no es un libro cronológico y que en estos pasajes me ha venido repitiendo una y otra vez lo mismo que ya hemos hablado hasta ahora. Pues revisémoslo entonces. Apocalipsis capítulo 11, nos vamos a devolver. Capítulo 11 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11 me señala los dos testigos, otro tema que también podría tener su discusión. Me señala la séptima trompeta y en medio de esta séptima trompeta me dice estas palabras. Todos reconocen de que estas palabras se refieren al juicio final. No hay uno que no. Todos están de acuerdo. Escuchen, y el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Claro, aunque ustedes saben de que los reinos, cuando dice han venido, se refiere desde la primera venida, pero como ya ha llegado, va a ser consumado el reino y reinará por los siglos de los siglos. Dice, los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraban sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. De hecho, ese has reinado es que ya lo ha hecho. Pues obvio, ya saben ustedes, Efesios capítulo 1, 20 a 23, y el texto de Hechos que también señalamos ya hace bastante tiempo, donde Cristo ya está reinando, desde la resurrección está reinando, y no hay principado, no hay potestad, no hay dominio, no hay nombre que se nombre, que no esté debajo de Cristo, bajo la potestad de Cristo. Pues claro, ya ha reinado. Y añade el 18, y se airaron las naciones. Ojo a esta expresión porque esa es de los últimos 4 versículos de Apocalipsis 20. De Apocalipsis 20, 1 al 10, claro está. Estoy hablando del 7, 8, 9 y 10. Y se airaron las naciones. Y tu ira ha venido, o sea, ha llegado el día de la ira, la segunda venida, y el tiempo de juzgar a los muertos. Lo señala además como el mismo momento, además como lo hemos venido viendo con Juan y con Pedro y con Pablo y con Jesús en las epístolas y evangelios. Y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Fíjense, el mismo día de la ira, el mismo día del galardón también para los otros. Cosa que no es incoherente con la que ya hemos visto en los evangelios, en las epístolas y en otros pasajes. A los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Las personas imaginan de verdad un templo, y se imaginan el arca ya en medio de ellos, y cosa que creo nosotros ya también afirmamos de que el templo, y vamos a tener que revisarlo igual en este mismo texto de Apocalipsis 20, de que el templo de Dios es la iglesia, ¿verdad? Creo que ustedes lo saben, todo el Nuevo Testamento lo señala. Pero la mayoría, cuando digo la mayoría y digo todos, es porque no he visto ni siquiera premilenaristas afirmando de que este no sea el juicio final. Ahí está Apocalipsis 11, pero ¿por qué si es Apocalipsis 11, después del 11 regresamos en la historia? Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 es el inicio del reino nuevamente, o sea, el establecimiento del reino, primera venida de Cristo. Fíjense, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que si ustedes recuerdan, se refiere al imperio, de acuerdo a la interpretación de Daniel capítulo 7, que ahí está clarito, y en sus cabezas 7 diademas,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bueno, saben ustedes la figura que es precisamente cuando nace nuestro Señor y cómo muchos quisieron la muerte de nuestro Señor, tanto que tuvo que ser llevado al desierto, que tuvo que haber sido llevado a Egipto. Añade que, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones. Ya saben ustedes a quién se refiere. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto. Ah, no, esta no es la historia que nos cuenta Lucas, en otras palabras, muy alegóricas, claro está, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí lo sustenten por 1270 días. Y unos cuentan 3 años y medio, la mitad de la tribulación, ahí inicia lo peor. ¿Cómo interpretar números de manera literal en un texto tan alegórico como este? Esa es la misma narración de Lucas, cuando Cristo es llevado a Egipto porque Herodes quiere matarle. Y Herodes, claro que es un representante del Imperio Romano, y seguro detrás de Herodes está Satanás con sus hilos queriendo destruir al Hijo de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Recuerdan ustedes la expresión de Cristo cuando vienen los 70 y dicen, Señor, hasta los demonios se sujetan? Y Cristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo. Quiere decir que ya desde ese momento del establecimiento del reino cayó, y ya lo vimos, claro que sí, cayó del cielo y fue lanzado fuera. Incluso usa la misma expresión. Me gustaría que pudiéramos incluso revisarlo con el tiempo necesario, pero ustedes pueden hacerlo en sus Biblias, incluso también en Logos Calogos, que está en internet. Pueden revisar la palabra en griego y se van a dar cuenta que es la misma, de que Satanás ha sido echado fuera, cuando habla en los evangelios, que ya lo citamos también. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ojo con la palabra engaña, porque este está en Apocalipsis 20. La razón por la que es atado es para que no engañe más. Engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Arrojado es la misma palabra que arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo? ¿Cuándo vino la salvación? Pues cuando nació nuestro Señor. Ahí estaba el Salvador, cuando vino nuestro Señor y estableció el reino. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿No es todo lo que hemos visto en las epístolas y en los evangelios? Que con Cristo llegó el reino, que con Cristo llegó la salvación. Eso no lo niega nadie, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Vean, lanzado fuera. Claro, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Dice al final en el 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo. No es lo que vimos ya, de que Satanás ya fue vencido. Quiere decir de que este Apocalipsis 12, que alguien lo ve por allá, y en realidad es un señalamiento al establecimiento del reino. El 11 me está hablando del juicio final, y resulta que el 12 vuelve e inicia la historia, lo que le llaman por ahí paralelismo progresivo, lo que nos señala a nosotros de que Apocalipsis no es un libro cronológico. Y señalar por el capítulo 19 la venida de Cristo, el 20, los primeros 10 versículos, el milenio, y luego el juicio, que ese sea el orden literal. Interpretar un texto de esta manera es completamente grosero. O sea, es tomar las escrituras a la ligera, es no tener en cuenta el contexto de toda la Biblia. ¿Cuál es el contexto de un libro como estos? Si no es toda la escritura, toda la Biblia, para lograr comprender estas figuras. Textos muy claros, dándonos claridad a nosotros en estos momentos o en estos textos oscuros. Otro pasaje que curiosamente vuelve y nos habla del juicio es el capítulo 16, 16, 14 y 16, y los intérpretes de manera general, no importa la corriente de interpretación, también entienden de que estamos hablando
del día final. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ojo, los últimos 4 versículos de Apocalipsis 20 nuevamente, que es desatado para engañar y reunir para la última batalla. Entonces, incluso los mismos premilenaristas tienen que citar Apocalipsis 11, 16 y 19 para hablar del juicio final, pero no les da vergüenza tomar 19 y 20, ahora sí en un orden estricto, cuando los otros textos no los toman. ¿Por qué razón? ¿Deshonestidad en la interpretación escritural o confusión por un solo pasaje que han querido interpretar de manera literal y alegorizar todo el resto de las escrituras? He aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ya saben ustedes, estamos refiriéndonos al final. Y si nos adelantamos del 16 y nos vamos al 19, que nos han dicho, acá tenemos la segunda venida de Cristo, en el 20, los primeros 10 versículos, el reinado milenial, y los últimos 5 versículos, el juicio final. Para darnos un orden cronológico, fíjense que acá tenemos sí la segunda venida de Cristo, pero este texto no solo me habla de la segunda venida de Cristo, lo que siempre nos dejan a un lado. Este texto me habla, acá tenemos el jinete del caballo blanco, me habla también del juicio final. Bueno, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, que en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado, otra vez la palabra, debía haberla subrayado varias veces, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta no es la muerte segunda, no es el final del capítulo 20, entonces el milenio, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se nos dañó el arte cronológico que nos han querido enseñar del capítulo 19 y 20? ¿Se dan cuenta cómo está organizado este texto? No de manera cronológica, sino que nos narra la historia una y otra vez. Y dice al final: y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Otra manera de decir de que les juzgó y les envió a condenación. Mirando ese contexto, este capítulo 20, nos damos cuenta cuánto nos han engañado con la interpretación de este pasaje, o cuánto se han engañado ellos mismos. O yo puedo decir, sí, honestamente, yo también enseñé esto y yo estaba convencido de que era de esa manera, 1000 años literales, pero no estaba viendo el contexto de las escrituras. Había dejado a un lado las enseñanzas de Cristo de Mateo capítulo 3, había dejado las enseñanzas a un lado de Pablo de capítulo 15, primera a los Corintios, había dejado las enseñanzas de Pedro en la segunda epístola capítulo 3, y muchos textos más que ya hemos revisado, tan solo por una interpretación de 1000 años, definitivamente tiene que ser literal. Ahora, veo que se me está acabando el tiempo. Yo les dije que hoy era general, sí, se me acabó el tiempo. Solo quiero señalar una cosa más acá. Y esto va a ser una tarea. Uy, me falló algo en la presentación. Me quedó una flecha que no debía estar sino hasta cuando yo le diera clic. Pero yo lo arreglaré porque nos vamos a ver en 8 días con ello, y creo que termino ya el siguiente miércoles mi serie de escatología. Seguramente habrá segunda parte más adelante. La pregunta era el reino en Jesús, Pablo y Juan. Lo voy a dejar para que ustedes lo mediten. En Jesús, recuerden, siglo presente, viene para sembrar, segunda venida para cegar, el siglo venidero, reino eterno. En Pablo,
siglo presente, Cristo vino, resucitó y en su segunda venida resucitará a los suyos. Él es las primicias, nosotros resucitamos porque Él resucitó primero. Quiere decir, vea, establecimiento del reino, consumación del reino. Establecimiento del reino, consumación del reino. Miremoslo en Juan. Juan, siglo presente, vino Cristo, primera venida, ató a Satanás, segunda venida, destruye a Satanás. Ahí está, el establecimiento del reino llega con poder y derrota al enemigo, el establecimiento y consumación final, más bien la consumación final del reino, es la destrucción definitiva de todos los enemigos del reino. Ya saben cuáles son los tres pasajes, ¿no? Mateo 13, primera a los Corintios 15 y Apocalipsis 20, 1 al 10. Y tenemos que parar ahí, mis hermanos, porque el tiempo se nos ha ido. Mediten en esta enseñanza, vuélvanla a ver, vean las anteriores y tienen que repasar los textos bíblicos. Cuando termine, les regalaré los apuntes completos de esta serie de enseñanza. Oremos ahora, porque lo que nos muestra esto es la unidad de las Escrituras. Lo que nos muestra esto es la gloria de Cristo. Cristo estableciendo su reino, Cristo consumando su reino, Cristo resucitando para que nosotros resucitáramos, Cristo derrotando a nuestro enemigo y destruyéndolo finalmente. Cristo es el Rey y nosotros somos el pueblo de su reino. Cuando digo nosotros, me refiero a los creyentes, porque reitero que aquel que cree en Cristo se niega a sí mismo, toma la cruz de Cristo y le sigue. Oremos. Dios y Padre, gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos permites ver de manera panorámica y contextual este capítulo 20, antes de entrar en más detalles. Hoy nos permite, Señor, comparar este texto de Apocalipsis 20 con tu enseñanza, Señor, en los evangelios y en las epístolas. Yo hoy apelé, Señor, a la buena atención de mis hermanos durante esta serie de enseñanzas. Ya 11 enseñanzas anteriores. Apelé, Señor, a todo aquello. Ruego que tú traigas, Señor, a su memoria estos pasajes que hemos estudiado, la interpretación que hemos hecho, la sana interpretación de estos textos, para hoy llegar, Señor, a este texto oscuro que en realidad tiene mucha luz cuando lo vemos a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que traigas claridad y que traigas gozo a nuestra vida, Señor, de ver tu reino establecido, ya presente en medio de nosotros, y a tu pueblo, Señor, reinando contigo. Te honramos, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén.